agradable tutorial de biología. Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal. Este es el segundo vídeo de la serie Estructura celular, en el que desarrollaré el segundo tema correspondiente a organelas celulares membranosas, llamados también orgánulos u organoides, por ser órganos pequeños. Dicha denominación está referida a la semejanza de las funciones que tienen estos elementos en la célula y las funciones que tienen los órganos en el cuerpo humano. Se trata de componentes celulares localizados en el citosol de la célula, cuyas funciones se basan en mantener viva a ésta. Es particularmente interesante que algunos de ellos contienen su propio material genético, es decir, el ADN. Eso lo veremos más adelante. La presencia o ausencia de las organelas dependerá del tipo de célula de la que se trate y también de la clase del organismo que se estudie. Asimismo, el número de estos elementos u organelas dependerá de las funciones que realice determinada célula. Con fines didácticos voy a enumerar las organelas que se encuentran generalmente presentes en diferentes tipos celulares, que están diferenciadas en organelos de membrana simple, como son el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi, vesículas y vacuolas y los lisosomas. Orgánulos de doble membrana. Están el núcleo y el nucleolo, el cloroplasto y las mitocondrias. En este vídeo entonces haré una descripción básica de cada uno de ellos. Entonces, empezamos. El retículo endoplasmático. Historia. Se dice que fue observado por primera vez en 1897 por Garnier, con un microscopio óptico, llamándolo ergatoplasma. Años más tarde, en 1953, con ayuda de la microscopía electrónica, Kate Porter lo detalló más ampliamente llamándolo retículo, que significa red. Ubicación. Está distribuido en el citoplasma de las células eucariotas, excepto en glóbulos rojos. Se extiende desde la membrana externa del núcleo hasta el aparato de Golgi. Estructura. Está conformado por un sistema membranoso de doble capa, de 7 nanómetros de grosor aproximadamente. Se trata de un conjunto continuo de sacos aplanados llamados cisternas, que se conectan por una red de tubos y pliegues de membrana. Según sus membranas contengan o no ribosomas adheridos, se pueden diferenciar dos regiones, sobre todo en hepatocitos, células del hígado. El retículo endoplasmático rugoso, con ribosomas sobre su superficie, en él se sintetizan proteínas. Y el retículo endoplasmático liso es la continuación del retículo endoplasmático rugoso pero sin ribosomas. En él se producen los lípidos. Forma parte también de este sistema las vesículas, que se trasladan entre estas dos regiones. Funciones. El retículo endoplasmático rugoso básicamente sintetiza y modifica proteínas. Participa de la maduración de las proteínas con la glucosilación de las mismas, es decir, que les añade residuos de azúcar, convirtiéndolos en glucoproteínas antes de ser transportadas a otros orgánulos o al exterior de la célula. El retículo endoplasmático liso interviene en la síntesis de lípidos y esteroides y en la destoxificación o eliminación de sustancias tóxicas para la célula, insecticidas, medicamentos, etc. Las células del hígado, es decir, los hepatocitos, desarrollan un retículo endoplasmático liso muy especializado, es decir, abundante, para realizar esta función. Este retículo endoplasmático liso proporciona un mecanismo que selecciona las proteínas que serán destinadas al citosol, a la membrana o al exterior de la célula. El aparato de Golgi fue descubierto por el médico patólogo italiano Camillo Golgi en 1876, a quien debe su nombre, por la descripción con gran detalle de esta red irregular de fibrillas, cavidades y gránulos. Ubicación. El aparato o complejo de Golgi se encuentra en el citoplasma, cerca al retículo endoplasmático y al núcleo celular. Está presente en células eucariotas a excepción de células epidérmicas y glóbulos rojos. Pueden ser más numerosos en células que continuamente sintetizan y secretan sustancias. Estructura.
Se trata de estructuras llamadas dictiosomas, compuestas por un conjunto de sáculos o cisternas aplanadas y apiladas, generalmente de 4 a 8, rodeadas de membrana que se comunican a través de una red de túbulos, además de las vesículas que viajan a través del aparato de Golgi. Se puede dividir en 3 regiones funcionales: cis, medial y trans. La región cis es la más próxima al retículo endoplasmático, de quien recibe vesículas que almacenan productos sintetizados en su membrana del retículo endoplasmático rugoso, introducidas dentro de sus cavidades y transportadas por el lumen hasta la parte más externa del retículo. Estas vesículas de transición son el vehículo de proteínas que serán transportadas a la cara externa del aparato de Golgi, denominándose vesículas entrantes. Región medial, por donde son transportadas y modificadas las vesículas. Se trata de una zona de transición. Región trans. Es la zona más externa donde las vesículas excretoras son empaquetadas y distribuidas a destinos específicos. Estas son denominadas vesículas salientes. Funciones. Transporta, modifica y distribuye productos, es decir, proteínas y lípidos, sintetizados en el retículo endoplasmático. Lisosomas o vesícula celular. Historia. Descubiertas por el bioquímico belga Christian de Dap en 1974. Los lisosomas se encuentran en todas las células animales, mas no en vegetales. En ellas se encuentran enzimas capaces de degradar todo tipo de compuestos, hidratos de carbono, lípidos, proteínas e incluso ácidos nucleicos. Ubicación. Cada enzima se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso para ser empaquetada en el complejo de Golgi y finalmente ser liberadas al citosol en forma de vesículas rodeadas de membrana. Estructura. Son vesículas generalmente esféricas, pero varían de célula en célula en cuanto a su tamaño y contenido. Cuando están inactivas, los lisosomas son de apariencia granulosa y cuando están activas son de apariencia vesicular. Su tamaño oscila entre 0.1 y 1.2 micrómetros. Abundan en células encargadas de combatir enfermedades, como los glóbulos blancos. Están delimitadas por una membrana simple que impide que las enzimas que contienen en su interior se dispersen por el citoplasma y destruyan la célula. Funciones. Estas enzimas, lipasas, glucosidasas, proteasas, nucleasas, etc., están encargadas de digerir material que se encuentra dentro y fuera de la célula. Es lo que se conoce como la digestión celular. En otras palabras, son el estómago de las células. Las vacuolas. Historia. Fue Anton van Leeuwenhoek, conocido como el padre de la microbiología, quien descubrió la vacuola celular en el siglo XVII. Ubicación. Puede ubicarse indistintamente en el citoplasma y en el caso de células de plantas en su parte central, ocupando gran porcentaje en estas, aproximadamente el 90% del espacio celular, desplazando a los demás organelos. También se forman a partir del aparato de Golgi, el retículo endoplasmático o invaginaciones de la membrana citoplasmática. Se encuentran especialmente en células de plantas. También está presente en hongos y en protistas. Estructura. Se trata de organelas en forma de compartimentos constituidas por una membrana llamada tonoplasto, que rodea el interior acuoso que contiene sales, azúcares y proteínas, y a veces cristales. No posee una forma definida, dependiendo de la necesidad de la célula. En las células animales, estas se encuentran en tamaños pequeños, denominándose vesículas. En las células vegetales generalmente son más grandes, y sí toman el nombre de vacuolas, las mismas que pueden llegar a alcanzar gran tamaño en células maduras, ocupando entre el 70 y 90% del espacio. Funciones. En células vegetales regulan el agua, acumulando gran cantidad de ella, logrando que el tamaño celular aumente, manteniendo la turgencia celular. También funciona como almacén de reservas energéticas, productos de desechos, sustancias específicas como pigmentos y enzimas, además como medio de transporte.
El núcleo. Se dice que este organelo fue el primero en ser descubierto. Si bien Anton van Leeuwenhoek en el siglo XVII y Frank Bauer lo observaron en la célula, fue el botánico escocés Robert Brown en 1831 quien dio una descripción más completa de un botón central brillante en células de orquídea. Ubicación. Se encuentra generalmente en la parte central e inmerso en el citoplasma de todas las células eucariotas, excepto en los glóbulos rojos adultos de vertebrados. Estructura. Es de forma esferoide u ovalado y de tamaño generalmente más grande en células vegetales que en animales. Está separado del interior de la célula por una doble membrana lipídica llamada membrana o envoltura nuclear, compuesta por una membrana interior sin ribosomas y otra exterior con ribosomas, y entre ellas el espacio perinuclear. Esta membrana posee poros nucleares que permiten el pase de ARN y otros, permitiendo la comunicación entre el núcleo y citoplasma. Podemos entender entonces que las funciones principales de esta envoltura nuclear es básicamente encerrar el núcleo separándolo del citoplasma y el de permitir el intercambio de moléculas entre estos dos elementos, gracias a los poros u orificios presentes en su estructura. Al interior del núcleo se encuentra el nucleolo en células eucariotas, usualmente 2 por núcleo. Está rodeado del nucleoplasma, que es un medio semilíquido acidófilo que contiene la cromatina, donde se encuentra la información genética. Está conformada por ADN, ARN y proteínas. El nucleolo es considerado un suborgánulo por carecer de membrana. La función básica del nucleolo es la de sintetizar ARN para formar ribosomas. Y para culminar con el núcleo celular, diremos que su función básica es la de mantener íntegro el material genético para transmitirlo a las células hijas. En él se dirigen todos los procesos celulares a través del ADN. El cloroplasto. Theodor Wilhelm Engelmann, científico alemán, músico y profesor, dentro de sus investigaciones pudo demostrar en 1882 que la conversión de energía lumínica en química tenía lugar en el cloroplasto. Ubicación. Los cloroplastos son organelos celulares que se encuentran distribuidos en el citosol de plantas y algas. Generalmente se ubican entre la vacuola y la membrana celular. Son un tipo de plastos encargados de realizar fotosíntesis. Miden aproximadamente de 1 a 10 micrómetros, generalmente entre 20 y 40 cloroplastos por célula. Estructura. De morfología diversa, pero generalmente son ovoides. Están delimitados por un sistema de doble membrana, una membrana interna y una membrana externa. El espacio interior del cloroplasto se denomina estroma, donde se encuentran los ribosomas y el ADN circular del organelo, y donde se realiza la fase oscura de la fotosíntesis, y es allí donde se ubican también otras estructuras llamadas tilacoides, similares a sacos aplanados que pueden estar aislados o en pilas. En su membrana contienen entre otras moléculas el pigmento verde llamado clorofila, el cual capta la energía solar. Es en el tilacoide donde ocurre la fase luminosa de la fotosíntesis. Estos tilacoides pueden distribuirse aisladamente o en forma de pilas, y cada grupo de pilas se denomina grana. Como se puede entender, el proceso de la fotosíntesis por el cual la energía lumínica se convierte en energía química es un proceso que se lleva a cabo en 2 fases, fase luminosa y fase oscura, proceso que específicamente detallaré en otro vídeo. Funciones del cloroplasto. Básicamente, los cloroplastos realizan la función de fotosíntesis, donde utilizan la energía de la luz para la síntesis de compuestos orgánicos a partir de los inorgánicos. Actúan además como almacén temporal de almidones, proteínas y lípidos. Sintetizan aminoácidos, ácidos grasos, etc. Y además tienen la función de comunicación con algunos componentes celulares. La mitocondria.
Se cree que el anatomista y zoólogo suizo Kolliker, en 1857, fue quien realizó las primeras observaciones de cuerpos granulares con membranas en células musculares, a los cuales denominó sarcosomas, hasta que en 1889 fue Carl Benda quien acuñó el término mitocondria. Ubicación. Las mitocondrias se encuentran flotando en el citosol, distribuidas generalmente en forma uniforme. Pueden ser desde unas pocas hasta miles. La cantidad de ellas depende de las necesidades de energía que tenga la célula específica. Por ejemplo, las células en la base de un flagelo o las células musculares contienen abundantes mitocondrias. Está presente solo en células eucariotas. Estructura. Aunque su forma es relativamente alargada, puede variar con regularidad. Su tamaño oscila entre 0.5 y 1 micrómetro de diámetro y aproximadamente 7 micrómetros de longitud. Posee y tiene doble membrana, cada una con funciones y actividades diferentes. Estas membranas son la membrana externa, que contiene proteínas que forman poros, es la que separa la mitocondria del citoplasma, son totalmente permeables, y la membrana interna, que forma pliegues y crestas que aumentan su superficie, lo que la hace más eficiente ya que muchas de las reacciones químicas ocurren en ella. No tiene poros y es menos permeable que la externa. Entre estas dos membranas se encuentra el espacio intermembranoso. En él se encuentran muchas enzimas que intervienen en la respiración celular. Presenta escasa actividad metabólica comparada con la matriz, que es la parte central de la mitocondria. En ella se encuentra el ADN y los ribosomas propios, que son muy similares a los de una bacteria. Presenta gran cantidad de reacciones, llevándose a cabo varias rutas metabólicas, como la del ciclo de Krebs, oxidación de ácidos grasos, etc. Procesos bioquímicos que detallaré en otros vídeos. Funciones. Principalmente las mitocondrias se encargan de generar energía, descomponiendo los nutrientes en forma de carbohidratos que los combinan con el oxígeno, creando moléculas llenas de energía en forma de ATP, mediante el proceso de respiración celular, cuya descripción más amplia podrán verla también en otro vídeo. Hasta aquí este segundo vídeo de la serie Estructura celular sobre organelas celulares membranosas. Te invito a ver el tercer y último vídeo de esta serie en el que estaré describiendo los organelos celulares no membranosos. Gracias por tu atención. Bendiciones totales.